Ah, Hoy quedó sordo. Sí, con el volumen, con el botón que tenés el más chiquito. Ariana, Ariana, cuando termina nuestra parte, Sí. yo es, Primero, perdón. vos vas primera. Va a aparecer un enlatado, o sea, yo hablo, aparece un enlatado y estás vos ya sentada. Hablamos un rato, terminamos, doy presentación a otro enlatado y es como vos ya estás sentada. Y después no va a haber otro enlatado para cortar. Bien, me voy yo. Claro. ¿Ya? Y después que vos te vas, salen ellos. ¿Sabes qué? A vos, yo, ya no te cumplo más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucas Facela. Estamos acá en el programa que se llama Deconstruite. El programa de hoy es muy especial porque vamos a hablar de una temática que se está haciendo visible estos últimos años. Es sobre el tema del feminismo y las distintas ramas que de esta presentan. Primero vamos a mostrar una presentación que hizo producción de Natalia Ramírez, quien es parte de la campaña del aborto legal, que nos dará pie para el siguiente tema. Así que producción, cuando quieran, pongan el tape que hicimos. Estamos organizando compañeras que estamos a favor del derecho al aborto seguro, legal y gratuito para llevar a cabo un relevamiento de instituciones tanto públicas de salud y de educación para que el aborto, en el caso que sí es ley ya, que con tantas con contemplaciones como violación o peligro de muerte de la mujer, se lleve a cabo esta práctica, así todo, no se está garantizando ese derecho, que ya es ley. Entonces lo que se plantea es trabajar en el territorio y que se haga un relevamiento tanto en salitas públicas como también dentro de la educación. Hay diferentes ramas en las que las compañeras y los compañeros que se sumen podemos participar, que es salud, que hay una red de profesionales de la salud en favor del derecho a decidir. Están los docentes que se enfocan más a lo que es a que la ESI se lleve a cabo, y también los estudiantes para que dentro de los ámbitos de la universidad y otros secundarios también se lleve a cabo la ESI y se problematice esto y podamos todos defender y lograr que el aborto sea seguro, legal y gratuito. Bueno, volvemos al piso y estamos acá con Macarena, bienvenida. Ella nos va a contar sobre lo que es la ESI. ¿Qué es, Macarena, la ESI? Bueno, para empezar, la ESI es una ley, la 26.150, sancionada en el 2006 en la Argentina, una ley realmente abarcativa y que rompió con un montón de estructuras que dentro de la Argentina y dentro de la cultura que llevamos se venían sosteniendo, porque en vez de ser educación sexual pasa a ser integral, ¿no? Como ley de educación sexual integral, empieza a referirse ya no a lo genital, a lo biologicista, sino que empieza a abarcar otros aspectos, como en el artículo 1 de la misma ley, ¿no? Que hace referencia a lo social, a lo biológico, a lo psicológico, a lo ético, o sea, como realmente muy abarcativo, y además de todo que consta de fundamentos empíricos que realmente son muy necesarios para trabajar no solamente eso, sino que en el 2008 se sanciona lo que es el programa de educación sexual integral para trabajar en las áreas educativas, desde el nivel inicial, primario, secundario y también capacitaciones docentes. Se lanzaron un libro de cuadernillos para trabajarlo en todas las materias, en todas las áreas, rompiendo con esta estructura de no, como no soy profe de biología, No puedo hacerlo. no puedo hablar nada. No, todo lo contrario, es transversal a nuestra vida y rompe con otros aspectos dentro de, por ejemplo, el sistema educativo, como esto de poner las listas separadas entre varones y mujeres, esto de, bueno, entonces la ESI es además de ser una ley, es un derecho fundamental que exigimos y que podemos seguir exigiendo desde nuestros primeros años educativos, desde nuestra trayectoria educativa, exigirla porque además de ser una ley, es un derecho. ¿Y cuál es el tipo de capacitación que una persona tiene que tener para poder ejercer esto en instituciones, no? Porque es muy riesgoso, digamos, tienes que tener mucha información para hacerlo bien con la gente que tenés.
Bueno, justamente por eso mismo se habían lanzado las capacitaciones para los y las docentes, pero realmente no eran obligatorias, sino que eran optativas, opcionales, claro, para quien decidía hacerlo. A raíz de eso, bueno, a pesar de que es una ley que ya tiene más de una década, no tiene una real implementación, no tiene una implementación efectiva a causa de esto, porque a través del cambio siempre hay resistencia. Como todo lo que conlleva cambio, hay mucha resistencia a eso. Y en el sistema educativo se ve y pasa, digamos. Entonces se deben tener todos estos aspectos psicológicos, los éticos, los sociales, tener una amplia mirada y comprender bien el ámbito sociocultural que atraviesa nuestra Argentina y la historia que deviene por detrás, porque no es menor que haya surgido una ley de identidad de género, no es menor que se defiendan los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, no es menor que haya convenciones para las personas con discapacidad, que se hable ya de una educación inclusiva. Claro, sí, Todo eso ocurrió en el lapso después de sancionada la ley de 26.150. Entonces, para hacer no solamente hay que ser docente, sino que se ven todos los profesionales, ya sea universitarios o terciarios, porque son esos profesionales los que después nos vamos a encontrar en las diferentes instituciones que suelen reproducir a veces todo ese mecanismo de cultura machista, patriarcal, claro. por ejemplo, los médicos, médicas, en las instituciones, porque no es casualidad que en la ley de protección hacia la mujer surja la violencia institucional, la violencia obstétrica, la violencia doméstica. Claro, sí, sí. O sea, tiene que estar además esa motivación propia, ¿no? de empezar a hurgar en romper con todas esas estructuras. Entonces tiene que ser una formación muy de raíz, muy profunda. Digamos, no alcanza solo con leerte el manual o leer el libro, sino que va mucho más allá de eso. ¿Y cuál es la reacción que tienen, o sea, los chicos, las chicas, cuando no se emplea esto, cuando no se está ejerciendo? Bueno, por ejemplo, este año más que nunca se dio la participación de esa juventud más combativa. Es lo más importante, digamos, la raíz. Tal cual, de esa participación en los movimientos feministas, en las marchas que se dieron para muchas chicas y chicos. Su primer movilización fue la del 8M. Sí. Después volvieron a participar en el debate por la despenalización y legalización del aborto. Entonces, eso es lo que se ve, ¿no? Se ve que salen a exigir, que ya no se callan, que realmente empiezan a conocer los derechos que tienen y que realmente se dan cuenta que tienen una voz para exigirlo y que ya rompen con ese adultocentrismo de no, porque sos un pibe, una piba menor, no sabes lo que querés, no sabes lo que decís. Eso ya no existe. No va a existir más. Y por ejemplo, las pibas del Colegio Nacional nos dejaron muy claro que si la sociedad no está al nivel del movimiento que van llevando, nos vamos a quedar atrás, nos van a pasar por encima y realmente hay que sentirnos orgullosos y orgullosas de que tan mal no hicimos las cosas. Porque es una juventud que realmente se planta y que dice basta al machismo en las escuelas, basta al machismo en los espacios de trabajo, basta al patriarcado y el feminismo va a vencer, digamos. Es así. Y la ESI fue una de las ventanas que permitió que esto sucediera. Por eso hoy en día vamos a seguir exigiendo que sea obligatoria en los contenidos básicos de la currícula, por ejemplo en las escuelas, y que dejen de entrometerse, digamos, en adaptarlo a otras instituciones. Además de que la ESI hoy en día no es obligatoria, es para instituciones. Bueno, lo importante es el hecho de que todo el tiempo se están ejerciendo y están ahí motivando para que se pueda generar esto de la ley. Así que bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, las palabras. Y ahora vamos a mostrar un tape donde le preguntamos a la gente de la Universidad de Quilmes qué es el feminismo para ellos. ¿Qué es el feminismo para vos? El feminismo para mí es visibilización. Visibiliza todo lo que siempre estuvo oculto, todo lo que siempre quisieron ocultar. Hoy el día el feminismo lo está visibilizando. Para mí el feminismo es liberación, es solidaridad, es empatía y es
proceso por el cual estamos pasando muchas personas y duele, no es que no, es bastante doloroso porque uno empieza a visibilizar violencias y el rol que estamos ocupando en desigualdad ante un montón de cosas, pero también ese dolor es el que hoy nos hace que estemos tan empoderades y podamos empezar a alzar nuestra voz y empezar a construir un mundo muchísimo más justo y libre de opresiones. El feminismo es la revolución de las mujeres. Para mí el feminismo es un estilo de vida donde uno adopta, retomando el concepto de Marx, de conciencia de clase, adopta adopta una conciencia feminista y básicamente lo que hace es, bueno, ya que vivimos en una sociedad patriarcal, comenzás a empezar a identificar esas pequeñas conductas, el lenguaje, cuestiones cotidianas que vimos todos los días, a detectar en dónde se reproduce la relación de dominación del hombre a la mujer. Y bueno, básicamente una lucha por combatir eso y por lograr un país más justo y donde las mujeres seamos consideradas, las mujeres, todo aquel que se considere mujer, luche por lograr lo que es la igualdad de género entre el hombre y la mujer. Bueno, escuchamos la opinión de los y las estudiantes de la Universidad de Quilmes y ahora acá en el estudio estamos con Ariana, que participa y es parte de un espacio de género llamado Amaguaña. Así es. Bienvenida. ¿Nos puedes contar qué es un espacio de género y cómo este interviene en lo cotidiano? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo formo parte de un espacio de géneros que es Amaguaña, como bien vos decías, y para entender, creo, lo que implica, lo que significa un espacio de géneros, creo que hay que poder entenderlo como hoy una pieza clave para pensar la avanzada del feminismo, una ola que vino a romper algo que decía Macarena antes, con lógicas muy instaladas socialmente, y justamente los espacios de género son esos encuentros, esos lugares donde nos encontramos y donde nos organizamos, donde juntamos fuerzas, donde acumulamos individualidades, por así decirlo, para poder pensar estrategias, formas de llevar el feminismo adelante, de poder romper con estructuras, como decíamos antes, tan instaladas socialmente, con culturas muy arraigadas, con hábitos machistas que se traducen en la familia, en los espacios de estudio, en los espacios laborales. Sí, en todos lados. Justamente los espacios de género sirven y se difunden y se impulsan con esa intención, con la intención de entender que no estamos solas ni soles, sino que justamente la búsqueda de superar las limitaciones que la sociedad patriarcal y machista impone tiene que ver con organizarse, con colectivizar esas búsquedas y esas fuerzas y esos esfuerzos, que el feminismo llega para eso, digamos, para romper con la aislación, con el entenderte sola en este mundo, con que tus problemas son tuyos y no son colectivos, no son de todas las mujeres o de todas las tortas, las maricas, las trabas. Digo, también viene a romper con una idea de que mujeres y varones, y ese es el único esquema, ¿no?, en donde el mundo se divide. Y justamente los espacios de género, por ejemplo el nuestro, apunta a un espacio de género feminista y disidente, colectivizando esas individualidades, generando espacios de encuentro, de reflexión, de transformación, y justamente difundiéndolo para que seamos cada vez más. Eso es fundamental. Ir individualmente con cada persona para que se haga un grupo, digamos, y que genere un impacto real, digamos. Tal cual, tal cual. Esa es un poco la búsqueda y creo que se nota y se ve estos últimos años, desde el auge del Ni Una Menos, desde las movilizaciones masivas contra los femicidios, y obviamente, bueno, todo lo que se vivió este año por la lucha por la legalización del aborto, demostró la necesidad de que esos espacios sean cada vez más, tengan una búsqueda de amplitud completa, de respeto, de diversidad. Y siempre desde el amor, digamos. Sin duda. De sanar. Sin duda, de sanar tantos dolores, tanta miseria que se empieza a visibilizar cuando una empieza a descubrir que detrás de lo que a una le pasa hay cientos de opresiones, hay cientos de violencias. O sea, el patriarcado es eso, es empezar a desandar años, siglos de opresión sobre nuestros cuerpos como mujeres, sobre nuestros cuerpos también como varones. Y digo, bueno, lo interesante de los espacios de género apuntan a eso, ¿no? A poder encontrar espacios donde vos visibilizás
tus problemas, las violencias que seguramente cargas sobre tu cuerpo y las colectivizás. Encontrás un lugar donde empatizás con el otro, con la otra, y buscás la forma de transformarlo y justamente, como vos decís, de sanar todo eso. Exactamente. ¿Y cómo haces para una persona que tiene miedo a ingresar a estos lugares para que pueda empezar a estar? Porque es realmente necesario estos lugares. Sin duda. No sé si la palabra es miedo, probablemente haya quienes así lo sientan, Claro. porque tiene que ver también con animarse, con enfrentarse a una realidad que tal vez durante muchos años negás o ocultás o naturalizás, ¿no? Esta Claro. palabra es interesante porque justamente la sociedad machista naturaliza prácticas que son profundamente violentas como si fueran parte de lo cristalizado, de lo naturalizado, de lo que está dado porque sí, en una sociedad que nada trae dado porque sí, sino que justamente hay intereses, hay voluntades, detrás de eso hay privilegios no solo de los sectores más dominantes de esta sociedad, sino también de los varones, sino también de los colectivos más hegemónicos dentro de las identidades de género, que básicamente son los varones heterosis, heterosexuales, cis. Sí. Y dentro de esos colectivos justamente hay abuso y uso de privilegios que también es necesario deconstruir y desandar. Y enfrentarse a eso genera mucho miedo a veces y genera mucho temor. Y justamente la única forma de desandar eso es organizándose, es encontrar la fortaleza, el juntas somos poderosas, ¿no? Esta frase que se instaló tanto que tiene que ver con eso, con que esa individualidad, esa parálisis que la sociedad también te impone en el no te metas, en el tabú, en el No de hables. esto no se habla. Exactamente. La única forma de construir eso y de desandar eso es organizándose, es encontrándote con otras, es pudiendo hablarlo, detectarlo y justamente construir esas herramientas para poder combatirlo, Bueno, que es fundamental. Muchísimas gracias por las palabras. Coincido mucho con lo que proponen a las personas, a las mujeres, porque es Muchísimas algo que es gracias. realmente necesario esto. Gracias, Así que te agradezco gracias mucho. por el espacio. Dale. Bueno, ahora damos la bienvenida a Aquí y Ahora, que es una banda feminista que va a cantar unas canciones para nosotros. Y agradezco muchísimo. Ahora vamos a cerrar con esta música. Hola. En este programa. Así que nada. Comiencen con su arte. Gracias. Eres tú, macho de izquierda, quien no va a saber decir qué tan honda es la marea. Eres tú mismo, quien le vino a iluminar el candela al feminismo. Vos que llevas el pañuelo con tanto orgullo y presencia, y en las marchas vas primero, porque también te atraviesa, hasta el punto te atraviesa esta lucha que te enferma. Correrte un toque del centro, quédate en la periferia. Eres tú, amigo aliado, que no vas a saber decir cómo abolir al patriarcado. Eres tú mismo, que le vino a iluminar el sendero al feminismo. Vos que sos hippie y artista y bancas el poliamor, militante feminista, que siempre alzaste la voz por los derechos del pueblo. Te decides construido, pero por fuera del Facebook pareces el enemigo. Saliste del epicentro, chabón, y como andamos por casa, cuestiona tu privilegio que eres, porque no es una amenaza decirte que no se escuche. Es muy simple, muy concreto, tu parte es muy importante. Empezá mirando adentro. Disculpa si esto te excede, si la ola te arrastró y no hay barco que te lleve. Es así en esta lucha para aprender a nadar. Hay que ejercitar
solicitar la escucha. Yo sé que va a ser difícil. Yo no te quiero mentir, nadar en el propio barro no es fácil de digerir, pero acá te tiro un centro, atájalo como puedas, o acompañas esta ola, o te lleva la marea. Gracias. Muchas gracias. La canción es de Cecilia Grifo. La canción es un cover de Cecilia Grifo, a quien le agradecemos porque muy buena versión. Muchas gracias por el espacio.